Hola, muchachos, buenos días. Para hoy en la clase de Ciencias Naturales vamos a ver el tema Relaciones en un ecosistema. Entonces, a continuación les voy a compartir la guía de trabajo y vamos a hablar acerca de este tema. A manera de recordatorio, como vimos la clase pasada, vimos que era un ecosistema y pues supimos que un ecosistema es el conjunto formado por un lugar y todos los seres vivos que habitan en él, ¿cierto? Así como las relaciones que se establecen entre todos ellos. Los componentes de un ecosistema, vimos que teníamos el componente biótico y el componente abiótico, factor biótico o factor abiótico, ¿cierto? Los ecosistemas supimos que pueden ser tan grandes como una selva o tan pequeños como una charca, pero independientemente del tamaño o del lugar en que se encuentre, en cualquier ecosistema se diferencian dos tipos de componentes, ¿cierto? El componente inerte, como ya les decía, que es el factor abiótico, y el componente vivo, que vendría siendo el factor biótico, ¿cierto? En el factor biótico vimos que este está formado por todos los seres vivos que habitan en un ecosistema y para su estudio los seres se agrupan en especies, en poblaciones y en comunidades. Una especie es pues el conjunto de organismos con características semejantes que pueden reproducirse entre ellos y tener una descendencia capaz de reproducirse también. Un ejemplo de esto es el flamenco, el pino o el lince. Es cierto, estos son ejemplos de especies. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie de un ecosistema, como las ranas de una charca, también representan un ejemplo de población. Y una comunidad es el conjunto de poblaciones que hay en un ecosistema. ¿Listo? Esto a manera de recordatorio de qué es un factor biótico. Ahora, el componente inerte o factor abiótico. Vimos que este es el medio físico en el que viven los seres humanos. Abarca tanto el propio medio, es decir, el agua, el suelo o el aire, como las características de este. Por ejemplo, la temperatura, la cantidad de luz y muchos otros factores. El medio físico determina el tipo de seres vivos que pueden vivir en un ecosistema. Por eso nunca habrá un oso en un desierto, un árbol en el fondo de un mar o un camello en el Polo Norte. El desierto, el mar y el Polo Norte son medios muy distintos que albergan seres vivos diferentes adaptados a sus características. ¿Listo? Esto como manera de recordatorio de que es un factor abiótico. En un ecosistema, las comunidades de los seres vivos que lo habitan y las relaciones que se dan entre ellos, y ahí es donde viene pues el tema que vamos a tratar hoy, que son las relaciones en un ecosistema. Vemos aquí que un ecosistema establece relaciones intraespecíficas e interespecíficas, ¿cierto? En las relaciones intraespecíficas, vemos aquí que dice, las relaciones intraespecíficas son las interacciones que suceden entre organismos de la misma especie, o sea, una población. La más común es la competencia intraespecífica, en la que los organismos de la misma especie compiten por un mismo recurso que es escaso, entendiendo por recurso no solo alimentos, sino también lugares de nidificación, hembras en celo disponibles. En algunas especies la competencia se manifiesta por medio de la territorialidad, defendiendo su territorio de la presencia de otros organismos de su especie. Ya con el territorio se asegura tener los recursos suficientes que necesitan, como la comida.
Bueno, otro tipo, muchachos, de relación intraespecíficas también sería el agrupamiento de individuos de una misma especie con una finalidad en común. Entre las finalidades más comunes está ayudarse en la casa, procurar el alimento, defenderse, reproducirse. Los agrupamientos pueden ser en colonias, en familias, gregarios y de sociedades. Las agrupaciones pueden ser también permanentes o temporales. Vamos a ver cada una de este tipo de relación intraespecífica. Entre ellas tenemos las colonias, las familias, el gregarismo y las sociedades. Entonces, las colonias son agrupaciones permanentes de individuos que se originan, perdón, al quedar unidos los descendientes de un mismo progenitor, como por ejemplo la mayoría de los corales. Las familias, vemos que son agrupaciones no muy numerosas con finalidad principal es la reproducción, cuya finalidad principal es la reproducción, aunque es muy común que además cooperen para conseguir otras finalidades como la caza, el cuidado de las crías. Un ejemplo son las leonas niñeras que se quedan con las crías mientras el resto caza. Muy claro el ejemplo. El gregarismo. El gregarismo consiste en agrupaciones muy numerosas, por ejemplo, las migraciones y los bancos de peces. Se unen en determinados momentos de su vida. En este grupo de gregarismo también podemos encontrar los grupos de aves que también se reúnen en cierta parte de su vida y se dirigen a un lugar determinado para ciertas funciones en el ecosistema. Las sociedades son organizaciones de individuos de la misma especie que viven juntos y dependen de otros para su supervivencia. Por ejemplo, las hormigas, las termitas, las abejas. Es característica una distinción de jerarquías en las que cada tipo de individuo tiene asignada una función cuya finalidad es el beneficio de la sociedad completa. Ejemplo, la hormiga reina, obrera y soldado, ¿cierto? Ustedes han visto las hormiguitas cuando uno va por la carretera o por zonas donde hay piedras, árboles, ellas van cruzando, o sea, van cruzando toda la mitad de la carretera con hojas, con vegetación sobre ellas, ¿cierto? Este es el ejemplo que nos dan ahí. Es lo que ellas hacen para garantizarle a su sociedad un beneficio, ¿cierto? Bueno. Ahora vamos a hablar de las relaciones interespecíficas. Las relaciones interespecíficas son interrelaciones entre seres vivos de distinta especie. Hay varias posibilidades que ambos organismos se beneficien, que uno se beneficie y otro se perjudique, que ninguno se perjudica, pero que uno se beneficia. Aquí es entre ellas podemos encontrar el mutualismo, la simbiosis, el parasitismo y la depredación. Las relaciones intraespecíficas, como bien dice ahí, dependen de relaciones entre dos especies, unas que se benefician y otras que no se benefician, o en unos casos, como dice ahí, ambos se benefician. Entonces vamos a ver cómo están divididos estos grupos de relaciones. Entre ellas, pues tenemos el mutualismo, que es una relación en la que dos especies se benefician. Un ejemplo de esto es el tiburón y el pez. El que elimina parásitos de la boca. El pez puede desparasitar organismos de otra especie que no es exclusiva del tiburón. ¿Sabían ustedes eso? Que el pez elimina parásitos de la boca de un tiburón. En esta relación vemos que el pez le elimina esos parásitos de la boca a este tipo de especie, a este tiburón, pero no es eh, de su grupo de animal. La simbiosis.
Al igual que el mutualismo, es una interacción en la que ambos organismos se benefician. Pero en este caso la relación es más compleja, puesto que los organismos no pueden vivir libremente del otro organismo. Es una asociación obligada. Un ejemplo de esto son los líquenes. ¿Qué son los líquenes? Son asociaciones de hongos con algas en la que el hongo protege, da humedad y nutrientes al alga y el alga mediante la fotosíntesis proporciona materia orgánica al hongo. El parasitismo. El parasitismo es una interacción donde un organismo se beneficia, parásito, y el otro se perjudica, que es el hospedador. Un parásito vive a consta de un huésped sin llegar a causarle la muerte. Hay parásitos externos como las pulgas e internos como las lombrices intestinales. Un ejemplo de esto podemos ver los perros, ¿cierto? Los perros, las garrapatas y las pulgas que viven en ellos no les causan la muerte, pero sí los perjudican porque se pueden presentar enfermedades, que se les bajen las defensas. Entonces, en esto consiste este tipo de relación interespecífica. Y por último tenemos la depredación, que al igual que el parasitismo, una especie se perjudica, en este caso la presa, mientras que la otra se beneficia, el depredador. Es una relación en la que un individuo llamado depredador se alimenta de su presa. Por ejemplo, los leones cazan ñus para sobrevivir. Listo. Ahora vamos a ver los niveles tróficos en los ecosistemas. Antes de hablar de los niveles tróficos en los ecosistemas, vamos a hablar un poco acerca de en qué consiste, pues, la energía en el ecosistema, ¿cierto? En los ecosistemas, los seres vivos necesitan un aporte constante de energía. Sabemos que esta energía proviene especialmente del sol y se transfiere de unos organismos a otros a través de la cadena trófica. Si no sé si ustedes pues han escuchado de la cadena trófica, obviamente, o de la pirámide alimenticia. Cuando unos organismos se alimentan de otros, toman la materia y la energía contenida en sus moléculas orgánicas, tales como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. De esta forma se produce una circulación de materia y energía y en especial, cumplen una función. Esta forma se produce en diferentes funciones dentro de un ecosistema. Por ejemplo, los pájaros en general se alimentan de lombrices y de semillas y de esta manera obtienen la energía para realizar sus funciones vitales. Ahora bien, en los niveles tróficos podemos encontrar que las relaciones específicas e intraespecíficas o imprescindibles son aquellas que se establecen a la hora de conseguir el alimento, como ya los habíamos dicho. Según la forma de obtenerlo, los seres vivos que habitan en un ecosistema se clasifican en productores, en consumidores y descomponedores. Las relaciones que se establecen entre los organismos para conseguir el alimento se presentan por medio de cadenas alimentarias. Entre ellas, cada organismo es un eslabón. En un ecosistema, los seres vivos se pueden relacionar con otros de su misma especie o con individuos de diferentes especies. Las cadenas alimentarias representan las relaciones alimentarias. Vamos a ver aquí pues un ejemplo. La hierba obtiene su energía y fabrica materia usando la energía solar.
El conejo se alimenta de hierba, obtiene materia y energía de la hierba, y a su vez el zorro se come el conejo, obtiene materia y energía del conejo. Esta relación nutritiva lineal se llama cadena trófica y es la forma más sencilla de representar las relaciones tróficas que permiten el paso de la materia y energía en los ecosistemas. La cadena trófica hierba, conejo y zorro no se cumple como tal en la realidad, porque el conejo puede comer otras plantas y ser depredado por otros carnívoros. Incluso la hierba puede ser comida por otros herbívoros, por lo tanto, la realidad es mucho más compleja, produciéndose una compleja red de relaciones tróficas que incluyen varias cadenas tróficas, formándose una red trófica. La red trófica es tan complicada que hace difícil su estudio e interpretación a pesar de ser más realista que la cadena trófica. Para simplificar esto se utiliza la pirámide trófica, formada por barras horizontales, unas encima de otras en las que se representa cada nivel trófico. Ahora bien, vamos a hablar de las relaciones tróficas que se pueden representar en los ecosistemas. Entonces, vamos a hablar del primer nivel trófico, en el cual están los productores. En este nivel, este nivel está formado por los organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofos? Que ellos mismos fabrican su alimento. Son principalmente organismos fotosintéticos que usando la energía de la luz, el agua y las sales minerales, o también llamada materia orgánica, obtienen o forman un alimento. Ejemplo de esto están los vegetales, las algas y muchas bacterias. También tenemos estos productores se dividen en diferentes grupos, los cuales se llaman, perdón, los productores no, bueno, los productores son esos, los organismos autótrofos. Qué pena, me equivoqué porque me entró la llamada y me hizo olvidar lo que les estaba diciendo. Bueno, ya hablamos de los productores, ahora vamos a hablar de los consumidores y estos sí están divididos en primarios, secundarios y hasta terciarios o animales supercarnívoros. Entonces, los consumidores son organismos al contrario que los productores, que son autótrofos. Estos consumidores son heterótrofos. ¿Qué quiere decir? Que obtienen la energía, la materia y la energía de otros seres vivos o de sus restos. Existen varios tipos o subniveles tróficos dentro de consumidores, los cuales están, como ya les dije, los primarios, los secundarios, los terciarios. En los primarios tenemos los herbívoros, que son los consumidores de primer orden. Se alimentan del primer nivel trófico, es decir, obtienen de los productores la materia y energía que necesitan para vivir. Aquí en la guía yo les puse, espere, lo acerco un poco más, un ejemplo de esto. Entonces, estamos hablando de los productores, como ya les dije, son los organismos autótrofos, y los consumidores o primarios son los herbívoros o los organismos heterótrofos. Ahora vamos a hablar de los secundarios o también carnívoros. Constituyen los consumidores de segundo orden y se alimentan de herbívoros. Tienen la materia y energía de consumidores primarios. Y seguidamente los terciarios o supercarnívoros, que constituyen los consumidores de tercer orden y se alimentan de consumidores secundarios. Tienen la materia y la energía de los carnívoros. Y por último tenemos los descomponedores, que son organismos heterótrofos que se alimentan de los restos de otros seres vivos.
La materia que transforma la tomarán de los productos. Entre ellos son los hongos y las bacterias. Sin los descomponedores no se reciclaría la materia necesaria para los vegetales y la materia orgánica muerta se acumularía. ¿Cuál es esta materia orgánica? Los restos de hoja, los pelos, el excremento. Por eso se dice, y en el colegio lo escuchamos, que a los descomponedores son los basureros del bosque. También, bueno, como ustedes pueden observar, muchachos, como está aquí, es una cadena. En este caso, pues estamos viéndola como en una forma de pirámide, pero es una cadena que va una sobre la otra, ¿cierto? La energía primeramente pues viene del sol. Esta energía llega a los productores, seguidamente los consumidores, seguidamente los secundarios que se alimentan de los primarios, los terciarios que se alimentan de los secundarios y por último ya vienen, que no está aquí, la descomposición o los descomponedores para volver nuevamente a la cadena trófica o a la pirámide trófica. ¿Listo? Bueno, este ya es el trabajito, pero antes del trabajito también quería decirles eh, que en esta pirámide o en estos ecosistemas se presenta la competencia. ¿Qué es la competencia? La competencia es una interacción en la que dos especies se perjudican porque las mismas especies demandan una o más recursos idénticos que son escasos. Ejemplo de esto, pues los leones con la hiena. En la competencia se puede presentar que una especie, o sea, dos individuos de una misma especie se alimenten entre ellos mismos. Es decir, no sé, ahí se rompería la cadena trófica porque no se están alimentando de las especies que demandan sus necesidades, sino pues de del mismo grupo de especies. Por eso les doy este ejemplo, los leones con las hienas. En caso tal de ellos no encontrar el alimento necesario, pues obviamente van a tener que matar a sus propios compañeros, por así decirlo. Otra cosa que quería decirles, y ya a manera de terminar, es el ser humano y su alimentación. La ubicación del ser humano en la pirámide alimenticia lo identifican como un ser omnívoro, es decir, que come todo tipo de alimentos, de modo que también es herbívoro y también es carnívoro. Por tal razón se localiza en el punto más alto de la pirámide. A través de la nutrición, el ser humano recibe, transforma y utiliza los alimentos. De este proceso se obtienen macromoléculas como los lípidos, los carbohidratos y las proteínas, las cuales a su vez son utilizadas por el cuerpo para obtener la energía suficiente para realizar las funciones vitales, entre las cuales están el crecimiento, el desarrollo y la reproducción. En cuanto a la alimentación, el ser humano puede presentar varios trastornos, entre los cuales tenemos la desnutrición, que consiste en el consumo de alimentos por debajo de lo que el cuerpo requiere para realizar estas funciones vitales. También tenemos la malnutrición, que sucede cuando una persona ingiere alimentos en proporciones desequilibradas, perdón, por ejemplo, más carbohidratos que vitaminas o proteínas, y también la sobrealimentación, que consiste en consumir mucho más de lo que necesita el cuerpo, lo que obliga al cuerpo a almacenar lo que va utilizando, lo que trae como consecuencia problemas de obesidad y sobrepeso. Listo. Entonces, este era el temita de hoy. Aquí ya por último encuentran, pues aquí en la guía, yo les puse a manera de resumir eh, todo lo que les expliqué hoy.
Se los puse aquí súper resumido. Y aquí ya a lo último van a encontrar pues la actividad. No es larga, no les puse pues nada largo, porque, pues hoy es jueves, entonces necesito que esta tareita me la lleven a más tardar el domingo a clase. Y entonces pues espero que todos la lleven. Son 6 preguntas que deben resolver en el cuaderno. Vamos a hacerlo en el cuaderno. Listo, yo les califico ese día ya en el cuaderno. Entonces, ya les voy a enviar la guía al grupo para que empiecen a trabajar. Espero pues hayan entendido un poco y si necesitan un poco pues más de ayuda, investiguen, vean videos en YouTube para que puedan dejar más claro el tema. Feliz día para todos, muchachos. Hasta luego.